Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Llegamos a la unidad número 10, la última unidad de la capacitación teórica, de nuestra capacitación de promotores y promotoras de infancias libres de trabajo. En esta unidad vamos a contar con la presencia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo y en representación de Alejandra Yanal, que es Directora Nacional de Promoción y Protección Integral. Acá tenemos presente a su equipo, Gastón del Arciprete y Pablo Cabezas, y también contamos con la presencia de Alicia Guerrero Zarza, que representa la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y tiene el cargo de Directora de Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Para no demorarnos más tiempo, le damos la palabra a Alejandra. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros, y bueno, agradecemos que hayas pasado para darnos tu saludo. Hola, Jimena, buenos días. Buenos días a todos y a todas, más de 300 personas participando de esta capacitación, que es la segunda que se organiza desde el Ministerio de Trabajo, y que estamos muy agradecidos de poder ser parte. Así que justo yo, como bien decís, tengo que salir, me están esperando, porque estamos en Tierra del Fuego con agenda de la Secretaría Nacional. Están, como bien decías, el coordinador del programa de promoción, Gastón del Arciprete, y Pablo Cabezas, que van a ver lo que es dando este contenido. Es un lujo para nosotros como equipo. Sí, gracias, Pablo, me pongas esa cara. Así que también un placer compartir con Alicia Guerrero. El tema que se va a trabajar tiene que ver con las políticas públicas y cómo tenemos que pensar articuladamente, con perspectiva de sistema, pero con perspectiva de derechos humanos de los chicos y las chicas, en lo que hace al acceso a sus derechos y a trabajar en la prevención del trabajo infantil. Así que lamento muchísimo, me hubiera encantado estar ahí compartiendo esta jornada. Quedamos a disposición desde la dirección y desde toda la Secretaría para seguir trabajando en conjunto, y a disposición de todos quienes están participando en esta formación. Así que bueno, muchas gracias, Jimena, y les pido mil disculpas por no poder participar. Gracias a vos, Alejandra, un gusto tenerte siempre. Un abrazo. Bueno, entonces ahora arrancamos con la presentación, ¿sí? Sí. Realmente también, tal como decía Alejandra, agradecer, y también agradecemos a todo nuestro equipo de erradicación de trabajo infantil, que constituyen el equipo que cotidianamente realizan las acciones para poder llevar esta política pública adelante. Está Mariano Pérsico, está Denise, está Miren Chubaca, Victoria Mendivil, Fernando Rivet. La mayoría se han podido conectar, estoy viendo algunos en pantalla, bueno, así que estamos compartiendo también con ellos, y son quienes diariamente construyen un poco lo que les vamos a contar a continuación. Y ahora sí, ya le dejamos a Pablo, que es nuestro licenciado y profesor Pablo Cabezas. Y tenemos ahí la presentación, cuando ustedes digan, podemos compartir pantalla. Dale. ¿Sí? Cuando esté. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Un gusto, mi nombre es Pablo Cabezas, formo parte del equipo de erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente de la Dirección Nacional de Protección Integral, que se aloja o está alojada al interior de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Me siento muy contenido porque veo a todos mis compañeritos acá. Dijimos que los íbamos a saludar como si esto fuera la televisión, así que a todos los compañeros del equipo que nos están acompañando allá en los mares, un saludo. Y un saludo a todos los promotores y promotoras y compañeros de otras reparticiones que están participando aquí, veo más o menos algunas caras conocidas, algunas menos. ¿Cuál es? Bien, bueno, genial. Bueno, estamos entre compañeros, así que voy a tratar de sacarme la presión que me acaba de tirar sobre mis espaldas la directora nacional. Espero estar a la altura de esa presentación. Estamos aquí también con el compañero Lautaro Gleiser, que está aquí en Bambalinas. Vamos a arrancar con esto. Bueno, estamos en el interior de la formación, en el programa de fortalecimiento, y como ustedes sabrán, estamos transitando la unidad número 10. Esto es importante para mí en el sentido que presupongo, respecto de los promotores y las promotoras,
ciertos saberes previos que ustedes habrán ido trabajando, ciertos conocimientos que habrán recorrido en las unidades anteriores, así que hay temas que solamente voy a aludir a ellos y voy a repasar. Nosotros vamos a tomar justamente el tema de las políticas públicas. Vamos a comenzar brindando una serie de aportes conceptuales que nos parecen interesantes y luego exponer algunas experiencias, algunas acciones desarrolladas particularmente por el equipo que conformamos con Mirechu, con Fernando, con Mariano, con Denise, con Vicky, con Inés, con Agustina. Bueno, en fin, no quiero ser injusto con nadie. Antes de comenzar propiamente con los contenidos específicos, para que esta es la parte que los problemas. Ahí está. Vamos a dividir la exposición en dos partes. La primera, como ven ahí, se llama Trabajo Infantil y Política Pública, y vamos a comenzar haciendo, repito, una serie de consideraciones conceptuales como para justamente contextualizar la situación, aunque infiero que algunos de estos conocimientos, algunos de ustedes ya los han recorrido. En primer lugar, vamos a decir dos cuestiones respecto de lo que vamos a entender aquí por políticas públicas, y después vamos a hacer una consideración respecto de qué es lo que entendemos por políticas públicas para niños, niñas y adolescentes. Bien, por políticas públicas. En primer lugar, vamos a decir que estamos pensando, como vemos allí, en un conjunto de acciones secuenciadas, organizadas, que se alojan al interior de proyectos, planes y programas. Programas de acción en los que justamente el Estado aparece como un gran articulador. En términos generales también, como vemos allí, representan respuestas a necesidades y demandas de la ciudadanía, aunque en muchos casos, como en este que ocupa el trabajo infantil, muchas veces son respuestas o son reacciones frente a determinadas problemáticas sociales que no son percibidas como tales por la ciudadanía. Repito, el trabajo infantil en tanto niveles de naturalización y de invisibilización entra dentro de estas problemáticas. Ahora bien, creemos desde la CENAV que más allá de las políticas públicas en términos generales, debemos hacer algún tipo de consideración respecto de las políticas públicas relacionadas con el tema de las infancias y las adolescencias. Entonces, lo primero que vamos a decir es que estas políticas se inscriben dentro de lo que llamamos el enfoque de derechos. Este enfoque de derechos, ustedes sabrán, es la perspectiva central que atraviesa todo el sistema universal de derechos humanos de las Naciones Unidas. Y vamos a recordar un aspecto central de esta perspectiva, y es esta que los niños y niñas son en principio personas y son sujetos de derechos. Se los reconoce como usuarios de derechos y se reconoce la capacidad en ellos para poder ejercer. En este sentido, nos parece que las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia rompen con una lógica de las políticas de corte minoril y tutelar y rompen también con esas políticas tan comunes en los 90 relacionadas con la lógica asistencialista y de las políticas focalizadas. Hay un zoom. ¿Te traje los frasquitos? Pará, ¿eh? No, seguí, yo me voy. ¿Estamos ahí? Bien. Como vemos en la lámina, en principio, cuando hablamos de políticas públicas relacionadas con niños, niñas y adolescentes, pensamos en políticas que deben ser básicas y universales y que deben alojarse en programas que estén relacionados con la promoción y protección de derechos, programas que deben garantizar el pleno desarrollo e integración de niños, niñas y adolescentes. Deben ser de carácter, decíamos, estructural y colectivo, y lo que es interesante destacar es que estas políticas involucran distintos ministerios y distintas secretarías. La particularidad de esta es que, con la sanción de la Ley 26/61 de promoción y protección de derechos, se han creado nuevas instituciones que ahora tienen que ver con la definición de estas políticas a las que estamos aludiendo. En principio, dentro de esas secretarías, ahora debemos incluir a la secretaría de la cual nosotros somos agentes, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Y una institución que es interesante señalar
es el Consejo Federal de Niños, de Niñez, Adolescencia y Familia, el COFENAF. Este órgano, también creado al interior de la 2661, es un espacio donde participan autoridades de nivel nacional, más autoridades de las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Aparece como un espacio de debate en el que se buscan acuerdos, donde se definen prioridades. La importancia de este escenario es que justamente se garantiza que en este caso las políticas relacionadas con trabajo infantil o las discusiones en torno al tema lleguen a través de las provincias a los lugares más recónditos de nuestra nación. Vamos ahora a avanzar un poquito más y definir cuáles serían estas políticas públicas relacionadas entonces con el tema que nos convoca, que es el del trabajo infantil. Para eso vamos a convocar a dos autores que han trabajado con la Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil en la provincia de Corrientes. Debo decir que esta es la parte que más me cuesta de estos escenarios de capacitación. Llevarme a las 10 para adelante. Pero bueno, de aquí a algunos años lo superaron. Vamos a la lámina 6, acá, si la compañera me ayuda. Ahí estamos perfectamente. Bien, decía, vamos a la lámina 6, y en esta lámina justamente vemos políticas públicas que están en diálogo con la problemática que nos convoca, que es el trabajo infantil. Y aquí, como les decía, vamos a seguir a dos autores, Díaz y Henderson, que, como acabo de mencionar, han trabajado, han realizado un trabajo para la Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil de la provincia de Corrientes. En este trabajo, los autores, ¿qué es lo que nos plantean? Nos plantean que justamente el trabajo infantil aparece como una problemática que aborda el Estado argentino recién con el comienzo del presente siglo. Y dicen, o dan fundamento o soporte a esta afirmación señalando que es justamente recién con el inicio de este siglo en que encontramos justamente políticas públicas que van a recorrer la problemática. Y señalan en ese artículo que estas políticas abarcan avances normativos, transformaciones institucionales y programas y acciones concretas. Vamos a recorrerlos rápidamente para llegar al tema que particularmente nos interesa en la jornada. Dentro de esos avances normativos, infiero que los futuros promotores y promotoras esto lo deben conocer a la perfección. Tenemos, por orden cronológico, en principio, en el año 2005, la sanción de la ley 26061, como decíamos recién, de promoción y protección integral de los derechos de niñas y adolescentes. En segundo lugar, vamos a ir al año 2008, donde ustedes saben que se sanciona la ley que se llama de erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Por su número la conocemos, la 26390. Y vamos a agregar una norma más, que es la 26849 del año 2013, que justamente es aquella que introduce en el Código Penal argentino, en el artículo 148 bis, un delito particular relacionado con el aprovechamiento económico del trabajo de niñas y niñas adolescentes. ¿Qué nos dicen estos autores, Díaz y Henderson, en relación a las transformaciones institucionales? Dice, para el mes de agosto del año 2000, encontramos que se crea por decreto, el 719, justamente la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, la CONAETI por sus siglas. Si bien en sentido estricto es creada en el último año del pasado siglo, la vamos a incluir dentro de esta. También en este contexto debemos incluir la creación del Observatorio del Trabajo Infantil y Adolescente, dispositivo que se encarga de sistematizar información y de cuantificar la problemática. Ahora vamos a decir algunas cosas más en relación al observatorio, cosa que les cuento también ustedes deben conocer. Finalmente, en un convenio marco del año 2004, en el Consejo Federal del Trabajo y con la participación de la CONAETI, se promueve la creación en las provincias de las comisiones provinciales. Así damos cuenta aquí, por ejemplo, de la comisión de la provincia de Corrientes. Además, se crea, en un tiempo más cercano a esta parte, distintas mesas territoriales de trabajo, y lo que no debemos olvidar para nosotros como agentes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la ley 661 crea además el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños y Niñas Adolescentes. Vamos, por último, al punto C. ¿De qué hablan los autores cuando hablan de programas y acciones específicas? Dicen, bueno, este observatorio de Lotía, al que hacíamos referencia y que hemos visto
en el programa que ustedes ya han tenido distintos encuentros con compañeros y compañeras. Infiero que la compañera Anaïs ha participado de estos eventos seguramente. El OTIA ha realizado una serie de trabajos fundamentales para poder comprender y entender la problemática identificada. El OTIA, en el año 2004, realizó la primera de las encuestas nacionales sobre actividades desarrolladas por niños, niñas y adolescentes, conocida por su sigla como EANA. Menos conocidos, en el año 2012, el observatorio realiza un módulo que se incluye en la encuesta anual de hogares urbanos, conocida por la sigla de MANIA. Y finalmente, las últimas cifras relacionadas con la problemática que tenemos son las de la encuesta nacional EANA realizada a finales del año 2016 y comienzos del año 2016. Y vamos a terminar con este punto C, señalando que esto también infiero que ustedes deben estar sumamente avispados sobre la cuestión. En el año 2006 encontramos el primer Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Efectivo y Protección del Trabajo Decente. Algunos años después, en el 2011, aparecerá el segundo. Y en el año 2018, o previo al año 2018, tenemos el plan que actualmente se encuentra en vigencia, ya a punto de cerrarse, el Plan Nacional 2018-2022. Lo novedoso de este plan es que no solo fija unos parámetros temporales, un momento de inicio, un momento de finalización para la posterior evaluación, sino que además fija o determina una serie de agencias estatales que se habrán de encargar de recorrer la problemática y a cada una de ellas les asigna una serie de compromisos particulares. El Ministerio de Desarrollo Social es una de esas agencias, es uno de esos ministerios que se va a comprometer con la problemática. Y vamos a ver entonces, ahí estamos, esos compromisos, aquí tenemos enunciado dos que han sido expuestos en el primer plenario de la CONAETI de este año por nuestro subsecretario, el señor Mariano Longo, están relacionados con el acompañamiento para la apertura y fortalecimiento de espacios de cuidado y socios comunitarios y con aspectos relacionados con la asistencia técnica. Esto es, la capacitación, actividades de sensibilización y difusión. Dicho esto, lo que vamos a hacer a continuación es justamente tratar de ver qué hemos hecho desde la Secretaría y desde este equipo en relación a esos compromisos que aparecen en el interior del plan. Y esto nos introduce entonces en el segundo momento de nuestra exposición. Vamos a hacer una pausa un segundito para hacer una prueba. A ver si ahí me escuchan bien. Ya, porque ¿a mí me escucharon? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, se escucha bien. Bueno, ahora lo ponemos más cerquita. Muy bien, voy a hablar así como se hablaba en las viejas propaladoras de los barrios. Voy a salir a vender batatas y papas. Bueno, decíamos entonces, vamos a hablar del plan y nuestros compromisos al interior del mismo. Nos parece interesante, así como hicimos al principio, que dimos una caracterización demasiado general respecto de lo que teníamos por políticas públicas y políticas públicas orientadas hacia niños y adolescentes, puntualizar una serie de definiciones o caracterizaciones, si se quiere. Vamos a comenzar hablando entonces, dentro de esos compromisos, de lo que tiene que ver con los espacios comunitarios, espacios de cuidado y sociocomunitarios. Pero antes vamos a hacer algunas consideraciones respecto de qué entendemos nosotros por cuidado y qué entendemos nosotros por lo comunitario, para luego sí dar algunas caracterizaciones de cómo percibimos o cómo entendemos que deben ser esto que llamamos espacios de cuidado y sociocomunitarios. Luego de hacer esta presentación, vamos a justamente brindar una serie de experiencias. Y acá quiero hacer una salvedad que es importante. Vamos a dar cuenta solamente de experiencias que se desarrollaron por parte de nuestro equipo en el último año y medio. Y con esto quiero entonces hacer la siguiente aclaración. La CENAF cuenta con otros programas y con otras acciones que desarrollan un montón de actividades en algún punto que dialogan con la nuestra, pero que no tienen la especificidad de la nuestra. Más allá de eso,
estos otros espacios, por ejemplo, de primera infancia, por citar algunos casos, o de primeros años, creemos que generan escenarios propicios para la prevención del trabajo infantil. Repito, entonces vamos a hacer alusión a aquellas acciones desarrolladas por este equipo. Bien, ahí estamos entonces con el primero de estos puntos. Y ahí estamos. Vamos a decir dos cuestiones muy generales y muy básicas respecto de qué entendemos aquí por cuidado y qué entendemos aquí por lo comunitario al interior de la política. En primer lugar decimos, y ustedes seguramente podrán dar cuenta de esto, cuando hablamos de cuidado y cuando hablamos de comunitario, lo dimos a dos términos polisémicos. Esto, entendemos, por eso demanda algún tipo de precisión mínima respecto de la política. Vamos a empezar por el cuidado. Cuando hablamos de cuidado, nosotros pensamos concretamente en una serie de actividades y prácticas orientadas a la satisfacción de necesidades y exigencias relacionadas con el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Actividades también que tienen que tener una orientación tendiente a ampliar los niveles de autonomía justamente de estos niños y de estas niñas. Lo que es importante señalar también desde nuestra perspectiva es que el cuidado es para nosotros un derecho, pero también es una responsabilidad social. ¿Y a quién compromete esta responsabilidad entendida como social? En principio a la familia, porque así lo marca la 26/61, responsable prioritaria de la crianza, socialización y cuidado de los niños, pero también involucra a la comunidad y, por supuesto, al Estado. O sea, que el cuidado, tal como lo entendemos nosotros, se inscribe dentro de esta lógica que justamente nuestra ley, la 26/61, define como la corresponsabilidad. ¿Qué decimos respecto de lo comunitario? Siempre que pensamos en relación a lo comunitario, aparece esta idea de lo próximo. Lo comunitario alude a una proximidad que se expresa, en principio, en términos geográficos. Por eso siempre pensamos en lo comunitario asociado a un anclaje territorial. Pensamos en lo comunitario y solemos pensar en el barrio, en la cuadra. Pero también hay una proximidad que tiene que ver con lo socioafectivo. Esa proximidad geográfica genera vínculos, genera relaciones que justamente se inscriben en la lógica de lo identitario. Por eso algunos autores, cuando hablan de lo comunitario, hablan de un territorio que tiene que ver con lo identitario. En relación a todas las políticas públicas, y para nosotros nos parece muy interesante señalar, lo comunitario posee una particular dinámica y esto es lo que se denomina la participación comunitaria. Participación que nosotros creemos como central para el desarrollo y la eficacia, particularmente de los proyectos relacionados con el trabajo infantil y el trabajo adolescente. Ahora bien, dicho esto, vamos a meternos entonces a dar alguna caracterización de lo que entendemos nosotros por espacios de cuidado socio y sociocomunitarios. En principio, en términos generales, los pensamos como espacios de promoción y restitución de derechos. Y los pensamos atravesados por una lógica pedagógica. En tal sentido, los espacios comunitarios tienen una matriz productiva. Tienden o buscan producir un tipo particular de subjetividad que es la ciudadanía infantil, la ciudadanía adolescente, la ciudadanía joven. En segundo lugar, estos espacios son espacios donde se brinda una serie de actividades de carácter pedagógico y de carácter socializador. Actividades que entendemos deben generar posibilidades a los jóvenes de producir experiencia, como dice Jorge La Rosa, de experienciar, ¿no? Crea este verbo de experienciar, y espacios de subjetivación. En este sentido, nos parece que estos espacios de cuidado deben ser espacios para tener una nueva experiencia de sí mismo en función de justamente propuestas enriquecedoras, subjetivantes y pedagógicas. Pensar en términos de experienciar y pensar en términos de subjetivar nos parece interesante a nosotros porque refleja que estamos pensando
a las niñas desde el lugar de la potencia. Y esto rompe también con la lógica de la matriz tutelar y minoril, donde los niños y niñas son vistas desde una lógica del déficit. Lo que nos parece interesante señalar también es que estos espacios de cuidado y sociocomunitarios, además de brindar este tipo de actividades particulares, deben ser escenarios de deconstrucción. O sea, debe promover escenarios para que entre las niñas se deconstruyan ciertas representaciones y ciertos imaginarios, pero también para que las referentes adultas y adultos mismos puedan problematizar justamente algunos imaginarios y representaciones sociales. ¿Cuáles serían particularmente, desde nuestro punto de vista, esas representaciones que habría que contribuir a desmantelar? En principio, aquellos que le asignan a las mujeres y a las niñas alguna condición natural, llamémosle así, para encargarse de las actividades de cuidado. Pareciera ser que Dios las hubiera dotado de algunos rasgos específicos que las haría las elegidas, las preferidas, las mejores en relación a ese sentido. Bien, eso nos parece que hay que contribuir a la deconstrucción, y esto se inscribe dentro de lo que algunos autores llaman la desfamiliarización, o algunos llaman la desfeminización de los espacios del cuidado. Y dentro de esas otras representaciones hay otra que nos parece interesante también contribuir a deconstruir y que está en diálogo con la anterior. Esto es aquella según la cual las actividades de cuidado constituirían algún tipo particular de ayuda cuando desde nuestra perspectiva constituyen un tipo particular de trabajo. En este sentido, desde este equipo y desde la Secretaría entendemos, y justamente en el marco de distintas capacitaciones, por ejemplo, que contribuir con elementos teóricos para la formación, para la capacitación de los distintos agentes, de los distintos actores que participen de la vida de los espacios de cuidado y sociocomunitarios. Estos espacios de cuidado van a adoptar distintas fisonomías, van a tener distintas características. Esto hace que tengamos en la práctica, que reconozcamos desde la Secretaría, distintos modelos, que ninguno sea preferible en relación a otro, pero sí lo que entendemos es que a la hora de presentar proyectos debe reunirse todo recorte y pego, y debe uno ingeniárselas para justamente leer la problemática en la clave comunitaria y en relación a particularidades de la región en la que estamos trabajando. En principio, esta fisonomía puede variar en función de quiénes sean los efectores comunitarios que lleven adelante algún proyecto relacionado con los espacios de cuidado. Para la Secretaría, estos efectores podrán ser distintas organizaciones de la sociedad comunitaria, desde una iglesia hasta una organización de trabajadores en el marco de la informalidad, podrá ser un club, una sociedad de fomento, una cooperativa, o podrán ser también los propios municipios, las propias comunas, e incluso, como vamos a ver ahora, los propios gobiernos de las provincias. Luego entendemos que los espacios de cuidado podrán adoptar una modalidad particular, y esta modalidad particular en parte va a estar guiada por aquella actividad productiva a la que intenten acompañar. Esto es, vamos a encontrar distintos tipos de espacios de cuidado con distintos tipos de horarios. Por ejemplo, nosotros estamos ahora desarrollando un proyecto que acompaña a los y las tariferas de la provincia de Misiones, que tienen horarios particulares de ingreso a la actividad, razón por la cual el espacio de cuidado debe ajustar sus horarios a las actividades de los referentes y las referentas adultas del INS. También, por ejemplo, hay actividades estacionales relacionadas con el mundo de la producción agrícola, que justamente van a hacer que sean necesarios espacios de cuidado, quizás en el invierno, quizás en el verano. Por ejemplo, en el caso de los espacios de cuidado de Salta, acompañan el momento de la cosecha del trabajo. También la fisonomía de los espacios de cuidado dependerá de a quienes pensemos que van a ser los destinatarios de la propuesta. Nosotros, justamente, tenemos una mirada amplia de la secretaria, no nos circunscribimos a proyectos como el de los años o otros similares que piensan una población por debajo de los 4 años. Nosotros, por el contrario, pensamos que ese rango se puede extender hasta incluso los 17, proponiendo actividades o propuestas justamente para los grupos de adolescentes y adolescentes.
Y finalmente, obviamente, la fisonomía de los contenidos de los espacios de cuidado dependerá de las propuestas pedagógicas en relación a contenidos y actividades. Ciertamente, en este punto, la cuestión depende en buena medida de los recursos humanos disponibles y de las posibilidades de articulación que se tengan con otros actores estratégicos de la comunidad. Pero en términos generales, encontramos espacios que dialogan más con lo deportivo, más con lo cultural, más con lo recreativo, con una matriz pedagógica anclada más en la lógica de lo escolar, y también encontramos que existen espacios de promoción de derechos donde, por ejemplo, participan muchos de nuestros compañeros y compañeras que participan en otros programas, llevando distintas propuestas de la Secretaría Nacional a esos espacios de cuidado. Lo que sí destacamos, y me parece que es central de nuestra mirada, es que la intervención en los distintos espacios de cuidado siempre debe ser desde el enfoque de derechos, partiendo de considerar a los niños y niñas como sujetos adolescentes, y de esto que llamamos una mirada integral. Vamos a ir cerrando esta parte ya, mencionando algunas experiencias. Y lo que nos parece importante, hemos elegido acá algunos ejemplos, 3, y el motivo que hayamos elegido estos 3 ejemplos tiene que ver con que cada uno de ellos se han realizado con distintos actores de la sociedad civil o de las agencias públicas. Vamos a empezar por experiencias que hemos desarrollado, que hemos recorrido con productores. La ponemos en primer lugar porque en realidad esta experiencia es larga en el tiempo, la SENAF tiene un vínculo bastante estrecho con la Cámara del Tabaco de Salta, a ellos nos estamos refiriendo, quienes desarrollan un proyecto que originalmente recibió la denominación de jardines de cosecha, con el nombre ha ido mutando y creciendo e incorporando franjas etarias más amplias, locaciones cada vez más, que ocupan más lugares de la geografía salteña, que incluso han sumado otros programas relacionados con los adolescentes, pero lo que es interesante destacar, que nosotros seguimos manteniendo el vínculo con la Cámara de Tabaco de Salta, que seguimos sosteniendo estos jardines de cosecha, de una parte, por supuesto, del proyecto, y que esto representa un ejemplo de estos acuerdos con el mundo de la producción. ¿Por qué hemos elegido esta presentación? Porque un poco se ajusta a esta lógica, ¿verdad?, del tripartismo que promueve la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos también organizaciones de trabajadores que han, y que están, en este caso, porque estamos hablando de cosas que están ocurriendo en este momento, desarrollado proyectos que dialogan con la producción. Vamos a empezar por un vínculo que está fortaleciéndose día a día, que es el vínculo que estamos desarrollando con la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. ¿Por qué nos parece importante hablar de este vínculo? Porque justamente la actividad ladrillera es considerada una de las actividades peligrosas, y en tal sentido, ahora estamos acompañando 5 proyectos en distintos lugares de la comunidad nacional. Y mencionamos también a otro sindicato, a otra organización de los trabajadores, en este caso el CISEA, Sindicato de Educadores de la provincia de Chaco, que en esa provincia tiene, si no recuerdo mal, 4 emprendimientos, creo que en la actualidad se van a extender a 5, en lugares justamente donde ni siquiera podemos llegar de la mejor manera. Así que me parece interesante estar pudiendo acompañar iniciativas como la del CISEA y tanto la de UNOM. Y por último, una experiencia sumamente interesante, que es la que venimos desarrollando con un gobierno provincial. En este caso, firmamos un convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. Desde ese ministerio, los compañeros Gladys y José vienen desarrollando una tarea titánica realmente, y tienen un programa que ha creado lo que se llaman los Centros de Atención a la Niñez y a la Familia, conocidos por sus siglas, como vemos ahí en la Argentina, los CANIF. Estos CANIF al día de hoy son más de 30 diseminados en las zonas rojas de la provincia de Santa Fe y destinados particularmente a los hijos de trabajadoras rurales y trabajadores en la informalidad. Nosotros hemos tenido la suerte de recorrer algunos centros y justamente de contribuir ofreciendo espacios de capacitación a aquellos agentes que se desarrollan en los CANIF de la ciudad capital de la provincia de Victoria. Dicho esto, y ya para finalizar, así le damos paso a nuestra compañera Alicia de la Defensoría, vamos a ocuparnos
de la última cuestión, que tiene que ver justamente con el otro compromiso a lo que aludíamos al principio, que tiene que ver con la asistencia técnica. Justamente en este momento, acá me van a ayudar con mis líneas, ahí vamos ahí, perfecto, muchas gracias. Desde este equipo se vienen desarrollando distintas acciones que nosotros las separamos en dos grandes escenarios. Los escenarios de capacitación y los escenarios de difusión, promoción y divulgación. En relación a las capacitaciones, voy a destacar dos cuestiones, algunas cuestiones muy generales para no utilizar más tiempo del que se me ha asignado. En principio, este equipo ha diseñado una capacitación en modalidad virtual que se desarrolla desde el campus virtual, justamente de la Secretaría, y que está auspiciado por el Instituto Nacional de la Administración Pública, el INAP, y que otorga puntaje a los agentes del Estado que revisten el plan. Hemos cerrado, mejor dicho, ya la segunda corte. La primera fue solamente dirigida a agentes del sistema, la segunda abierta a toda la comunidad, que realmente nos pareció una experiencia sumamente enriquecedora y que habilitó la posibilidad de llegar a distintos puntos del país. Hemos desarrollado también desde el equipo distintos encuentros nacionales y regionales dirigidos a agentes de la Secretaría y del Ministerio. Hemos realizado capacitaciones en vínculo, por ejemplo, con la Copreti de Santa Cruz, como decíamos recién, con la Copreti de la provincia de Santa Fe. Este es el segundo año que participamos junto con el Ministerio de Trabajo de esta instancia de fortalecimiento. Y quiero destacar, este año hemos realizado unas jornadas en el Centro Garrigós de la Secretaría, en el barrio de la Paternal, una jornada en donde hemos invitado a todos esos actores que han participado en la creación y desarrollo de espacios de cuidado para hacer un intercambio de lo que llamamos buenas experiencias en relación a la materia. Y finalmente, cierro diciendo que en materia de justamente difusión y promoción, este equipo ha producido un tríptico, que es el que vamos distribuyendo en los distintos espacios que vamos desarrollando, el que va de suyo está a nuestra disposición, y ya veremos la forma de hacérselo llegar. Y finalmente ha elaborado un dossier que acompaña nuestra capacitación, un pequeño cuadernillo llamado Erradicación del Trabajo Infantil, material para la capacitación y la sensibilización. De mi parte no tengo más que agradecerle, espero haber sido lo suficientemente didáctico y breve como para no habernos aburrido, y como acabo de decir, desde el equipo estamos a vuestra entera disposición para lo que quieran. Un saludo y estamos en contacto. Excelente. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, excelente la exposición, clarísimo todo. Bueno, esperamos ahora igualmente para hacer las preguntas al final, así le damos paso a Alicia Guerrero, de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Alicia, todo tuyo, ya te pongo, cuando vos me digas, la presentación. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Espero que se escuche bien. Si no estoy leyendo el chat, así que me avisan y hablo más fuerte o me acerco más al micrófono. Bueno, la verdad que es un placer poder participar de este espacio de formación para los promotores territoriales de Infancias Libres. Es el nombre del programa, me parece sumamente interesante cómo se denomina. Quiero decir que yo voy a hablar en representación de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya defensora es la doctora Marisa Graham. A mí me parece que el año pasado participé, no sé, entiendo que son las mismas personas, por eso voy a hacer una introducción respecto de qué es la Defensoría, pero un poco más breve, para no volver a repetir información que ya expuse. Antes de entrar en la presentación, lo que les quería destacar es la importancia desde este organismo para la Defensoría de un Ministerio de Trabajo que esté
impulsando un programa como es el de promotores territoriales, para trabajar en la erradicación del trabajo infantil. Y por otro lado, también destacar la importancia de que exista una Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, que es el órgano rector en materia de políticas públicas, que esté también diseñando programas y trabajando directamente en las provincias para que la erradicación del trabajo infantil se concrete, o sea, para poder efectivamente terminar con un flagelo que sabemos que perpetúa las condiciones de desigualdad de todos los niños, y no hablo solo de los casos extremos de explotación laboral, sino de cualquier niño o niña que tiene y adolescente, hasta la edad en que el trabajo es permitido con la debida protección, que debe destinar su tiempo, en vez de formarse, educarse, jugar, a tareas que les corresponden a los adultos. Así que celebro la participación activa de estos dos organismos del Ejecutivo, que en el ámbito que les corresponde están implementando políticas públicas para erradicar justamente el trabajo infantil. Yo hice una presentación muy breve, porque me parece que también lo que sería interesante es dejar, aunque sea unos minutos, para algunas preguntas, algún intercambio. Así que, Jimena, si querés poner la presentación, si no lo intento yo, decime vos. Dale, ahí la voy Dale. compartir. Es muy corta, si hay algo que no escuchan, me dicen, que me aparecen los mensajitos del chat y... Bueno, muy bien, pasamos. Les voy a contar un poco, pasamos a la siguiente diapositiva. Como ustedes saben, la Defensoría Nacional es una institución, en realidad es la figura del defensor-defensora. No es un organismo, sino una figura personal, que está contemplada en la Ley de Protección Integral 26061, que es del año 2005, pero la designación, digamos, de la doctora Graham como la primera defensora nacional recién se dio en el año 2020. O sea, Marisa Graham fue designada, juró, mejor dicho, en su cargo días antes del inicio de la pandemia o de la declaración de aislamiento preventivo social obligatorio, que fue el 20 de marzo, con lo cual nosotros empezamos durante los 2 primeros años prácticamente trabajando de manera virtual, o sea, con muy pocas posibilidades de tener trabajo en equipo y presencial efectivo. La Defensoría es o la figura de la defensora se crea con el objeto de velar por la protección, promoción de los derechos consagrados en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales. Es una institución independiente, de derechos humanos, de carácter pública, autónoma, autárquica y federal. No forma parte ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Es una institución independiente, como acabo de comentarles. La misión, digamos, si uno tuviera que definir cuáles son las misiones que tiene a su cargo la defensora, son brindar acompañamiento y colaboración, supervisión, control y exigibilidad. Para ejemplificarlo, yo siempre digo, se parece bastante de lo que nosotros conocemos a la figura de el ombudsman, defensor del pueblo, ¿sí? Muy bien, seguimos. Jimena, ahí para pasar. Muy bien. En la ley 26061, que seguramente para ustedes, como promotores de derecho, es una ley que tienen que conocer y leer. Fue un logro en su momento llegar a poder plasmar lo que establecía la Convención de los Derechos del Niño en una ley nacional. Y más allá de que casi 17 años después uno pueda pensar que hay que modificar algunas previsiones normativas, es una buena ley. Allí en el artículo 47 establece la creación de esta figura de la defensor de los derechos del niño,
quien tiene a su cargo velar por la protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, como dije, consagrados en la Convención, la Constitución y las leyes nacionales. Y establece que tiene una misión de control sobre las instituciones públicas y privadas y la supervisión del sistema de protección integral, respetando el carácter, digamos, federal que tiene nuestro país, que plantea dos niveles, que es el nivel nacional y el nivel provincial, donde las provincias, por ser preexistentes a la nación, digamos, conservan aquellas capacidades, digamos, que no delegaron en la nación y son autónomas, así también como no solo las provincias, sino la ciudad autónoma de Buenos Aires, que aunque no es una provincia, es una jurisdicción más, que integra las 4, y entonces el trabajo de la Defensoría siempre tiene que plantearse el respeto y la preexistencia de instituciones y de autoridades que, bueno, que son soberanas en su territorio provincial. La defensora Marisa Graham tiene a su lado a un defensor adjunto, que es el doctor Facundo Hernández, que tiene funciones auxiliares e informativas de en relación a la figura de la defensora. Pasamos. Igual les voy contando mientras, un poquito, una placa con la estructura de la defensoría, porque siempre aprovechamos cuando damos alguna charla de poder contar un poco para que también sea más conocido un organismo que tiene solo 2 años de vida. Nosotros tenemos la siguiente estructura: una jefatura de gabinete, una unidad de gabinete de asesores y un área de comunicación. Tenemos 3 áreas transversales, que es participación y protagonismo de niñas, niños y adolescentes, área de coordinación de organizaciones sociales y área de coordinación federal. Y tenemos 6 direcciones: la de fortalecimiento del sistema de promoción y protección de derechos, que está a mi cargo, la dirección de recepción y asesoramiento de consultas y denuncias, la de exigibilidad de derechos y litigios estratégicos, relaciones institucionales, investigación aplicada y monitoreo. Si bien tenemos 6 direcciones, 3 áreas, la realidad es que el organismo todavía se está construyendo, conformando, entonces digo, son direcciones pequeñas, digo, no es que dentro tenemos una estructura como tiene la CENAF u otros organismos que tienen otra historia y otros años de vida. Pasamos. Mientras les voy contando, nosotros ya entrando de lleno en el tema de trabajo infantil, yo les voy a transmitir 2 acciones concretas que nosotros hemos realizado en la materia en estos 2 años. La primera tiene que ver con un relevamiento que hicimos el año pasado, en el 2021, junto con UNICEF, para poder tener una línea de base de los sistemas de protección integral de derecho de las provincias, de las 24 jurisdicciones, y poder tener también un sistema de indicadores para poder monitorear algunos aspectos que nos parecen, que consideramos centrales para el fortalecimiento de los sistemas de protección provinciales. En este sentido, lo que hicimos es un trabajo de campo que tuvo que ver con relevar información, con realizar entrevistas a las autoridades provinciales de niñez y adolescencia. Ustedes saben que en las distintas provincias la autoridad administrativa del sistema de protección tiene distinto rango, distinta denominación. En algunas provincias se llama Secretaría de Niñez, en otras organismo provincial, dirección de niñez. Digo, eso varía, no hay un nombre único para todos. A través de esta figura, ¿no?, de los organismos administrativos de protección de cada provincia, pudimos aplicar 4 cuestionarios para conocer un poco más a fondo, y insisto, teniendo como unidad al organismo de protección, cómo funciona el sistema, ¿sí? Esos cuestionarios abarcaban los siguientes ejes: la cuestión de la conformación de los recursos humanos, situación laboral, modalidad de contratación, cantidad, la cuestión de lo que tiene que ver con los chicas y chicos que se encuentran
sin cuidados parentales, o sea, institucionalizados en dispositivos residenciales o familiares, la situación de los chicos y chicas que estaban privados de libertad o con medidas de responsabilidad penal juvenil dispuestas por un juzgado, y por último lo que tuviera que ver con las medidas, digamos, con la promoción y protección, vinculado a las medidas de protección integral, las medidas excepcionales o de abrigo en algunos lugares, de separación de los niños de su familia. Estos eran los 4 cuestionarios que aplicamos a las provincias, sin perjuicio de relevar información que era pública y de entrevistas realizadas directamente a los responsables de estas áreas. Pasamos. En este cuestionario que fue, relevamiento, que fue muy ambicioso, incluimos algunos indicadores vinculados al trabajo infantil, a cuál era la situación en materia de trabajo concreto de la provincia para la erradicación del trabajo infantil en cada provincia. Entonces los indicadores que incluimos fueron los siguientes. Preguntamos acerca de la existencia de programas, políticas y normativa específica. Preguntamos acerca de la cantidad de actividades que había realizado el organismo administrativo para la prevención y erradicación del trabajo infantil, que tuvieran que ver con la sensibilización, o sea, con instalar el tema. Y por último, cantidad de intervenciones que había tenido el organismo administrativo, la Secretaría, la Dirección de Niñez, el organismo, en el último año en relación a situaciones de trabajo infantil. ¿Sí? Muy bien, avanzamos. El resultado no fue muy auspicioso, pero es importante porque, bueno, es importante conocerlo porque, como decimos, es la línea de base de la cual tenemos todos que partir y saber qué es la realidad de lo que ocurre en nuestras provincias. Lo que sí supimos es que la mayoría de las jurisdicciones cuenta con políticas, programas o normativa provincial en la materia. 9 provincias indicaron que desde el organismo o desde la secretaría o desde el ministerio del cual depende el organismo administrativo participaban de la COPRETI de su provincia. O sea, 9 dijeron que sí, que conocían que eran las COPRETIs y que tenían participación. Un organismo clave, digamos, ¿no? O sea, es el organismo que es la autoridad del sistema, el organismo que debe articular todas las políticas públicas destinadas a la infancia, que debería ser parte, debería tener ahí, estar integrado, participación en las COPRETI. Bueno, solo 9 provincias pudieron dar cuenta de que sí tenían alguna participación. 3 provincias informaron que tenían protocolos para intervenir en los casos de trabajo infantil, que son Chubut, Entre Ríos y Misiones. Tengan en cuenta que esto es al 2020, esto puede haber cambiado en estos 2 años. Algunas jurisdicciones expresaron sin poder contar en específico, pero sí que realizan acciones de sensibilización. Algunas provincias manifestaron, sin tampoco acreditar lo que cuentan con programas provinciales, y otras señalaron que realizan intervenciones conjuntas con otras áreas como trabajo, Ministerio de Trabajo o Educación. Ahora, lo que sí nos sorprendió es que no pudimos detectar, ninguna pudo informar que haya intervenciones del organismo administrativo en el último año en materia de restitución de derechos de los niños que estuvieran sometidos al trabajo infantil. O sea, no han intervenido en casos concretos, ¿sí? Ese es un tema también para mirar y para problematizar. Esto es con relación a lo que pudimos hasta ahora relevar en materia de trabajo infantil en las provincias, por un lado. Por otro lado, pasamos a la siguiente, durante el año pasado, la defensora se hizo un pronunciamiento, que es, bueno, un posicionamiento en relación a un tema determinado, y ahí les pongo el link para poder acceder al pronunciamiento, pero de todos modos
digamos, se puede acceder a través de la página fácilmente, que es el trabajo infantil adolescente en contexto de desigualdad social, desafíos de la política pública. Y en ese pronunciamiento, y pasamos ya a la última placa, para hacerlo sintético, lo que planteó la defensora o instó, mejor dicho, al Estado Nacional como prioridad es, obviamente, la necesidad de actualizar relevamientos como el EANA, o similares que permitan tener una radiografía del problema con las particularidades territoriales y con perspectiva de género. O sea, es fundamental poder tener datos actuales y que sea desde el Estado Nacional, no, más allá de estudios que pueda haber parciales desde universidades, digo, que sea, lo ideal sería la actualización de la encuesta, que como decía Pablo, la última fue de 2016-2017. Por otro lado, también instó a inspeccionar en forma regular y sistemática en el territorio a las empresas y emprendimientos e identificar de forma urgente, o sea, dándole prioridad a las situaciones de explotación laboral infantil y aplicando la penalización del artículo 148 del Código Penal, que digamos, requiere desde ya también, y ahí abro como otra ventana, la capacitación del Poder Judicial. O sea que sería inspección, pero también, una vez que existe una denuncia, que esas denuncias se sustancien y que haya condenas efectivas. Por otro lado, también la defensora señaló en ese pronunciamiento la importancia de implementar políticas públicas que reemplacen aquel ingreso monetario que los niños que trabajan perciben, para que permitan garantizar condiciones materiales de vida digna. También la defensora insta al Estado Nacional a conocer el impacto que tiene el trabajo adolescente regulado y no regulado en el desgranamiento escolar en la escuela secundaria, situado territorialmente y con perspectiva de género. Ahí sabemos por algunos datos que hay una edad entre los 14 y los 15, que la deserción escolar en media se vincula con el inicio de trabajo por necesidad, digamos, más allá de los cuestionamientos que uno le puede hacer a la educación por no poder mantener a estos adolescentes, pero también tener un estudio de ese impacto, y trabajar fuertemente en campañas de sensibilización y concientización, bueno, partiendo de la no discriminación de niños, que en la profunda desigualdad que vivimos se ven obligados a procurarse el pan, a la vez que promueven, a la vez que garantizan el ejercicio, ahí se me tapa, pero no puedo leer, pero bueno, porque está la mitad del... pero bueno, que va en la línea de sensibilizar y capacitar y concientizar en la materia, en un contexto, obviamente, como todos sabemos, de profunda desigualdad y altos niveles de pobreza de los niños, niñas y adolescentes, que impide el ejercicio de sus derechos fundamentales. Bueno, esto sería un poco para poder transmitirles qué estamos pensando y haciendo desde la Defensoría en el tema trabajo infantil, y no sé ahí si nos queda un tiempo para poder avanzar en algunas preguntas, Jimena, o ya estamos... Acá estamos. Bueno, Ya estamos. excelente, Alicia, un lujo, la verdad, creo que clarísima tu intervención, pero de igual manera, si alguno tiene alguna duda, nos pueden hacer la consulta a través del chat, que acá lo abrimos, para que puedan consultar. Acá dice, me ayudan acá mis compañeros de mesa hoy porque veo poco de lejos. En el caso supuesto de una denuncia de trabajo infantil en una cierta actividad, ¿cuál es el proceso protocolo de la Defensoría para con el niño, niña y adolescente, padres y supuesto empleador explotador? Estás muteada, Alicia. Sí, ahí va. A ver, ay, sigo muteada. No, ahí se escucha. No, te escuchamos. Bueno, siempre hay que seguir los carriles de cada, digamos, los carriles que corresponden. Aquí están hablando de una denuncia de trabajo infantil en una actividad. Digamos,
primero ustedes saben que existe un artículo en el Código Penal que penaliza el trabajo infantil, pero no a los padres como cuando se trata de una estrategia de supervivencia, sino a aquellos que explotan comercialmente del trabajo de un niño, niña y adolescente, que son la caracterización del artículo 148, o sea, con lo cual es la denuncia penal de cualquier delito. Ustedes como promotores de derechos, si advirtieran esa situación, es hacer la denuncia penal por este delito, por un lado. Por otro lado, porque acá dice, para con el supuesto padres y supuesto empleador explotador. Los padres no están penalizados, ¿sí? Supuesto empleador o explotador, esa es la identificación que tendrá que hacer el juez cuando hagan la denuncia penal. Después está lo que tiene que ver con las inspecciones administrativas que en general hacen en cada provincia, y en eso por ahí los compañeros de la CENAF, si quieren, puede profundizar, el Ministerio de Trabajo de cada provincia en lo que tiene que ver con presentarse en los lugares, inspeccionar, y en caso de que adviertan situaciones de trabajo, por fuera de la denuncia del delito penal, están las actuaciones administrativas que inicie, que terminan en multa, en lo que, digamos, en lo que corresponda. Ahora, una cosa más, y con esto cierro, ustedes podrían acceder a la Defensoría, hay una página, hay un formulario para ingresar denuncias. Ahora, lo ideal es siempre que se dirijan a la autoridad, al organismo de niñez, que es la autoridad administrativa de su provincia. O sea, que puedan llevar la situación de un niño que trabaja por debajo de la edad que corresponda al organismo de protección, porque tratándose el trabajo infantil de una vulneración multicausal de derechos, o sea, teniendo distintas causas, habrá que ver si estamos hablando del acceso a un derecho a la vivienda, a la educación, porque a veces también la falta de escuelas no ayuda, a la salud. Entonces, el organismo idóneo es la autoridad administrativa del sistema de protección en cada provincia. Espero que se haya entendido un poco las distinciones. Clarísimo, Alicia. Sí, yo quería sumar con respecto a lo que comentaba Alicia y el trabajo cotidiano que vamos realizando con las distintas COPRETIs de las distintas provincias, es que también se están desarrollando protocolos de actuación para poder intervenir en una forma integral, más allá de la denuncia específica que se realiza. Bueno, en esta integralidad intervienen múltiples actores. Yo estuve hace poquito participando de la reunión de la COPRETI de la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, y justamente lo que buscamos también como organismo rector de la Secretaría de Niñez es que estos actores que entran en interacción puedan dar una respuesta que no solo abarque la esfera específicamente que tiene que ver con la situación punitiva, para decirlo de alguna manera. Eso va por uno de los carriles, pero no dejar de lado que tenemos que trabajar en la integralidad con los ministerios de educación, que muchas veces son parte de las comisiones provinciales de erradicación del trabajo infantil, con los ministerios de desarrollo social y las áreas específicas. Y esto lo linkeo también con lo que comentaba Alicia en función del estudio que realizaron, es que muchas COPRETIs todavía, y lo venimos trabajando también con Diana Méndez, la coordinadora de CONAETI, en muchas COPRETIs todavía hay que realizar o generar o fortalecer una interacción más grande con los organismos de niñez locales para poder trabajar no solamente en la cuestión específicamente relacionada con lo punitivo, sino también con toda la faceta para el desarrollo de las niñas, y niños y adolescentes que son necesarios, porque si no, y esto es muy importante también, ustedes que están formándose como promotores, no ver solamente esta faceta, porque si no también te quedan un montón de otras cuestiones específicas, más allá de la denuncia y las acciones a nivel judicial que se realizan con el empleador, que tienen que ver con el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, y también esto está linkeado con lo que comentaba Pablo hace un rato, por eso la generación de espacios de cuidados y una red de contención que va mucho más allá de la cuestión puntual. Y esto estamos instando desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a poder trabajar en la mayoría de las COPRETIs del país con los organismos de niñez presentes no solamente en sus reuniones,
sino en el ámbito de actuación cotidiana. Por ejemplo, no sé si acá hay compañeros de Santa Cruz, pero en la provincia de Santa Cruz que estuvimos presentes, ellos tienen prácticamente un grupo de chat cotidiano que a partir de que surgen las situaciones pueden intervenir rápidamente desde los distintos espacios. Quería por ahí hacer este pequeño aporte porque como organismo rector es una de las cuestiones que buscamos más allá de las denuncias específicas. Y estamos trabajando junto con las cooperativas en esta formación de protocolos que en cada provincia tienen que ver también con la particularidad de lo local, de cuáles son los organismos que van a intervenir. Pero siempre es con el enfoque de un abordaje integral que exceda o que supere la cuestión de la denuncia, que obviamente que es clave para la detección, pero que tenga que ver después con cómo podemos generar un ámbito propicio para el desarrollo de esos niños, niñas y adolescentes. Ahora te paso la palabra, Pablo, pero quiero agregar una cosita, sobre todo por las consultas que hacen los promotores. Nosotros hoy terminamos la última unidad de lo que viene a ser la capacitación teórica y en breve vamos a estar arrancando las prácticas calificantes, que la idea es que ustedes puedan volcar en el territorio toda la teoría que incorporaron. Y a partir de ahí, y en articulación siempre con las COPRETI, digo, porque no es que nosotros desde acá les vamos a dar la respuesta en función de lo que sucede en sus territorios, sino que ahí tenemos que tener un abordaje integral a partir del trabajo en red, ¿no? Como les decimos nosotros siempre, y este programa en particular se nutrió mucho de la información que ustedes desde el territorio nos aportaron a nosotros, y nosotros de esa manera adaptamos la política pública a esas realidades y esas necesidades. Por eso no siempre, digamos, las respuestas o las soluciones son de arriba hacia abajo, como dicen en algunos casos, sino también, digamos, a partir de la demanda y las necesidades del territorio. Pero esto lo vamos a ir trabajando también en los 4 meses que nos quedan de prácticas calificantes. Le paso la palabra a Pablo, que quería hacer una aclaración, y ahí fueron entrando unas preguntas más. Sí, antes que nada, perdón, porque justo estaba la compañera Ángeles Amulo, compañera que con mucho cariño de nuestro caso por Cuyo, y que es una especie de abanderada, así, referente de todo Cuyo en la materia. Me delaté, disculpa, Carmen, te pido encarecidamente. Me llama mucho la atención también, discúlpeme, Marea Gitana, me llama la atención. Mar del Plata, compañero Mar del Plata. Bueno, saludos a Mar del Plata. Quiero decir 2 cosas, o 3 cosas que van en diálogo con algo que decía Alicia y algo que decía recién también Gastón. En principio, me llama poderosamente la atención la información que dio Alicia, cómo hay diferencias sustanciales con cierta información que buscamos nosotros en relación, por ejemplo, al número de protocolos existentes. Esto me da que pensar o que los mecanismos de articulación y de comunicación al interior de los gobiernos provinciales funcionan bastante mal, o que evidentemente la Defensoría tiene mejores herramientas como para ser más persuasiva que nosotros. Pero creo que eso ya muestra que hay algo acá que no está funcionando, entiendo, del todo bien. Después, en relación a algo que decía recién Gastón, nosotros en su momento desde el equipo hicimos una especie de protocolismo comparado, digámoslo así, nos tomamos el trabajo de analizar todos los protocolos que estaban, que existían en circulación, en principio, hacia el año 2018. Lo que pudimos apreciar en la mayoría de esos protocolos de intervención era que estaban atravesados por lo que llamaría yo un fuerte sesgo en la mirada laboralista. Esto es, y recuerdo textualmente, donde la figura central y casi exclusiva en ese protocolo era la del inspector del Ministerio de Trabajo, y de hecho se lo define en uno de los protocolos, recuerdo, como la figura central en la erradicación del trabajo infantil. En general, esos protocolos, por lo menos, repito, los que realizamos en su momento hacia el año 2018, limitaban la tarea a la intervención, todo terminaba en una especie de acto administrativo o, en el mejor de los casos, una derivación a la justicia penal si el caso así lo exigía. Lo que veíamos, y esto para nosotros es lo central desde nuestra perspectiva, desde el enfoque de derecho y del derecho de las infancias, es que si no hay participación de los organismos de niñez, adopten la forma o el nombre que adopten, como decía Alicia al principio, nos parece que hay algo en este camino hacia la erradicación del trabajo infantil que estaría terminando quedando recto. Y en este sentido, hay algo también que quiero destacar. Entiendo que nuestra participación acá tiene que ver con justamente
pensar a estos futuros promotores y promotoras como promotores de derechos. Entonces, retomo algo que nosotros veníamos diciendo y que enfatizó también Alicia. Nos parece interesante que ustedes, compañeros y compañeras que están en su instancia formativa, revisen el texto de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y revisen la ley 26061, que me parece que eso le va a dar, aunque sea herramientas teóricas o generales respecto de cuál entiendo o entendemos de la CENAF que debiera ser el trabajo de un promotor de derechos. Solamente eso, y bueno, entiendo que Ángeles ahí está levantando la palabra. Sí, nuevamente. Ángeles, ahí pueden hacer las consultas por el chat. Con relación a las preguntas que hace Luciana, ¿cómo hacemos si en nuestra localidad no hay COPRETI? La COPRETI es la Comisión Provincial de Trabajo Infantil, ¿sí? Depende de la provincia. Entendemos que los participantes que hoy están haciendo la capacitación tienen vínculo con las COPRETI y bueno, necesitamos fortalecer y reforzar esa articulación con las COPRETI, ¿sí? Un comentario más en relación a esto que dice Jimena. Es interesante cuando yo hoy hablaba de los avances que se dieron a nivel institucional, obviamente mencionamos con ETI, COPRETI, OTIA, pero justamente lo venimos viendo ahora en el equipo, han surgido en distintas provincias, particularmente en Buenos Aires y la provincia de Misiones, en distintos lugares empezaron a aparecer las mesas locales para recorrer la problemática. Me parece que en este sentido, ustedes, futuros promotores y promotoras de derechos, por ejemplo, aquí veo los compañeras de Villa Regina, ustedes quizás pueden ser quien den el puntapié inicial para que en ese lugar del Alto Valle, si no recuerdo mal, se genere una mesa local y después, en todo caso, sí indagar qué vínculos pueden establecer o qué redes pueden establecer con la COPRETI de la provincia de Río Negro, perdón. Que ellos son delegados. Bueno, entonces, ya digo, igual enfatizo en esta cuestión, estaría bueno que quizás ahí los compañeros y compañeras de Villa Regina piensen en el diseño de una mesa local y empiecen a definir cuáles podrían ser los actores estratégicos que podrían participar de la misma. Me parece que podría ser una labor interesante, acciones concretas en las que pueden tener ustedes un protagonismo central en función de todos estos aportes teóricos que estamos viendo. Me parece que eso puede ser también bastante interesante. Ahí, para no dejar colgada una pregunta que había más arriba, y ya para ir cerrando, recuerden, después de la capacitación vamos con las preguntas vinculadas al examen final y demás, pero así liberamos a los expositores, que estamos muy agradecidos por su participación, la verdad que un lujo, pero esperen que se me perdió, creo. Sí. Como órgano independiente, si hay una denuncia que el Estado hace caso omiso, ¿cómo intervienen ustedes? Supongo que la pregunta sería para la Defensoría, ¿no? Alicia. Yo ahí puse la página porque puede ingresar cualquiera la denuncia que considere. Siempre insisto en nosotros en esto de respetar la institucionalidad de cada provincia, lo que siempre planteamos, sobre todo ustedes que van a ser o son promotores de derechos, que recurran dentro de su provincia al organismo competente. Digo, para no perder tiempo y además porque es quien va a decidir si tiene que tomar alguna medida. Entonces, digamos, si recorrido, hecho la denuncia en el organismo de protección o el planteo, o ante el Poder Judicial por la cuestión del delito penal, o a la autoridad de trabajo para que haga una inspección y no va, y ninguna de estas autoridades hace nada, obviamente hay niños o niñas que estén actualmente con sus derechos vulnerados, hecho este recorrido, comunicarse con la Defensoría. Ahora, sepan que cuando se comunican con nosotros, nosotros siempre nos aseguramos que haya habido alguna intervención de la provincia. Nunca nos vamos a superponer a lo que queremos fortalecer, porque si algo queremos es que obviamente, y más desde mi dirección, se fortalezcan los sistemas provinciales. Entonces, sí conozcan la institucionalidad, eso es parte de la formación de la provincia, cada uno va a trabajar, la normativa, los órganos que existen, las formas de acceso, y reclamen y planteen ante estos organismos cualquier situación que ustedes adviertan. Si no son oídos, sí, obviamente, ahí yo puse la página
es fácil, el nombre es Defensora Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.gov.ar, ingresan, hay un formulario y todas las denuncias que recibimos las miramos y las respondemos. Y luego, Alicia, había una pregunta a continuación de la anterior que dice, ¿cuáles son los indicadores que relevan para erradicar el trabajo infantil? Mira, yo ahí le contesté que son los que están en la presentación. Se los puede compartir si quieren, porque si no lo pudieron ver, que tiene que ver con la existencia de normativa, programas, por un lado, actividades de sensibilización e intervenciones en casos concretos por parte del organismo. Eso es lo que nosotros relevamos, y en la siguiente placa es cuál fue el resultado que obtuvimos. Nosotros vamos a estar igual periódicamente monitoreando estos mismos indicadores, o sea, tratando de ver en cómo se modifica y hay mayor recepción en las provincias desde los organismos de niñez de este tema, del tema del trabajo, la erradicación del trabajo infantil. Pero por ahora, al 2020 hicimos este relevamiento de información con estos resultados. Así que, Jimena, si querés compartir la presentación, para mí está perfecto, si les resulta útil. Perfecto, sí, nosotros tenemos una plataforma donde subimos todo el material, así que esto va a estar cargado hoy en la plataforma, como siempre, para que puedan acceder a esa información, y cualquier consulta o duda que les surja con relación a este tema, saben que nos escriben y nosotros nos ponemos en contacto con las áreas que sean necesarias. Ahí lo que comenta Ángeles de Mendoza, de la COPRETI, que tenemos un protocolo desde el 2009 y se hace abordaje integral con áreas de niñez, adolescencia y familia. Bueno, ahí hay un caso concreto donde hay un protocolo. Me gustaría más ayuda para poder generar una comisión. Bueno, eso lo vamos a ir hablando en las prácticas calificantes, y recuerden, promotores y promotoras, siempre tiene que ser un trabajo coordinado con las COPRETI, ¿sí? Esa es la tarea. Recuerden también el tema de las jurisdicciones, las competencias, digamos, de cada una de las áreas. Lo importante para conformar una red que efectivamente funcione es eso, respetando cada una de las áreas que correspondan, las municipales, provinciales, nacionales, evitar las superposiciones, como marcaba Alicia inclusive, y bueno, de esa manera creemos que es la mejor forma de tener una articulación efectiva, ¿no? Porque si no, Dios, es un rejunte de buenas voluntades, pero que no llegan en definitiva a buen puerto. Si se puede disponer, consultar el relevamiento mencionado por Alicia. Supongo que la página está la información. Sí, a ver, justo estaba contestando eso. Se puede digamos, estamos haciendo, porque fue mucha información, es muy largo, y entonces la verdad que estamos procesando, y además hay información que nos han dado las provincias y tampoco nosotros podemos publicarlo, digamos, abiertamente, porque nos va a generar. Entonces estamos haciendo algo publicable. De todos modos, si les sirve, yo los que le puedo compartir, Jimena, les ofrezco, es la presentación que hicimos del relevamiento ante el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, el COFENAF, en el mes de, si mal no recuerdo, de junio, donde presentamos los datos nacionales. Es más amplio que trabajo infantil, obviamente, abarca muchas dimensiones, pero si les sirve como insumo para trabajar, te lo puedo hacer llegar, Jimena, y sí, vos claro, lo pones como material desde ya. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Se pueda, va a estar publicado y lo van a poder acceder. Calculo que va a ser en breve, pero no, ya no depende de mí eso. Perfecto. Bueno, Alicia, muchísimas gracias Gastón, Pablo, Lautaro también, por acompañarnos. Bueno, ahora empieza una etapa súper interesante que son las prácticas calificantes. Los promotores y promotoras van a hacer algunas observaciones en territorio, así que bueno, estamos a disposición para que puedan hacer sus aportes y ver de qué manera también pueden nutrirse de la información que ellos puedan llegar a relevar, así que eso los dejamos a disposición. Ahora, para liberarla a Alicia y a los compañeros de la CENAF, bueno,
Les mandamos un abrazo enorme, gracias nuevamente por acompañarnos. Ahora los voy a dejar con Marcela un ratito, ¿sí? Para que hagan las consultas que necesitan de todas las cuestiones vinculadas a fechas y evaluación y demás. Alicia, te mando un abrazo enorme. Y Gracias, bueno, un gusto, a disposición para lo contacto. que pueda, quedamos en contacto, o sea, no Sí. solo, digamos, incluso para las prácticas, me interesa la información, así que digo, Claro. dale, Seguimos ese intercambio. hablando. Muchas gracias y suerte a todos, que tengan buen día. Gracias. A vos, Chao, que estés bien. gracias. Un abrazo. Gracias.